Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Hoy es viernes, por lo tanto tenemos también tema de la semana. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Tiene que ver precisamente con nuestro tema de la semana. La decisión de Donald Trump de asesinar a Soleimani ha provocado gran malestar y rechazo en el pueblo estadounidense. La acción contra Irán se da en medio del proceso de impeachment y en el año de elecciones. ¿Por qué crees que el presidente Trump ordenó el asesinato de Soleimani? Deje su opinión en nuestra pregunta del día. Participe. Vamos a iniciar de inmediato. Nuestro primer tema del día es Colombia. En ese país no cesa la violencia, la persecución y el asesinato de líderes sociales. Según expertos, desde inicio de este año 2020 se han registrado ya un promedio de un asesinato por día. En las últimas horas se han reportado también nuevos asesinatos y amenazas. Les ampliamos entonces en nuestro primer tema del día. La Red de Derechos Humanos de Putumayo denunció el intento de asesinato contra el dirigente de Marcha Patriótica y presidente del núcleo veredal de Buena Esperanza, Arturo Tobar. El organismo también informó del asesinato de Emilio Campaña entre los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo y el de Oscar Quintero, atacado por un grupo de desconocidos en su casa. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció ayer el asesinato del guardia indígena Anuar Rojas y Saramá en la zona turística del departamento de Chocó. La situación se suma a la muerte de Mireya Hernández Guevara en el municipio del departamento de Huila. Para ampliar la información sobre la situación en Colombia, vamos entonces hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar para ampliar la información. Saludos, Hernán, adelante con el informe. Pues de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de Telesur. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos expresan su preocupación en relación al incremento de la violencia contra líderes sociales, excombatientes e indígenas. Recordemos que desde el año pasado la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo sobre la presencia de grupos armados en algunas regiones del país, sobre todo donde hay presencia de líderes sociales que acompañan a sus comunidades en reclamos sentidos. Estas regiones, estos departamentos son Cauca, Nariño, Huila y Putumayo, donde se han presentado los más recientes asesinatos. También se dice por parte de las organizaciones de derechos humanos que se han emitido varias alertas en relación a que sean protegidos de toda forma y de forma completa los defensores y líderes de derechos humanos, líderes sociales, pero el gobierno ha hecho caso omiso. En representación del gobierno y por parte del presidente Iván Duque, lo que se ha expresado es que se va a enviar más fuerza, más tropa a estos departamentos del país para incrementar la seguridad. Los defensores de derechos humanos y líderes sociales aseguran que no solo basta con la presencia de la bota militar, sino que hace falta una presencia más efectiva institucional. Recordemos que lo que va corrido el gobierno Duque desde agosto del 2018 hasta la fecha han sido asesinados más de 300 líderes sociales y de derechos humanos. A estos sumamos combatientes en lo que va del gobierno del presidente Iván Duque, así que hay mucha preocupación por parte de las organizaciones de defensoras de derechos humanos y le exigen al gobierno que esclarezca las investigaciones y que den cuenta con los asesinos que han cometido, que han perpetrado contra los líderes sociales de derechos humanos en el país. Luis de Jesús. Situación sumamente lamentable, Hernán, y que llama la atención también es el silencio cómplice del gobierno de Iván Duque y de otras organizaciones internacionales que dicen velar por derechos humanos. Gracias, Hernán, por este reporte. Hasta la próxima. Ahora bien, también en Colombia, el titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, rechazó el asesinato del guardia indígena Anuar Rojas y Saramá en el Chocó e instó a que sea esclarecido. Lo hizo a través de Twitter, donde dijo que rechazamos el asesinato del guardia indígena Anuar Rojas y Saramá en Agua Blanca, Nuquí, Chocó. Solicitamos su esclarecimiento. Tras el hecho, 80 personas pertenecientes a la comunidad están en proceso de desplazamiento forzado. Pedimos activar las rutas institucionales de atención. Bien, momento de repasar nuestra pregunta del día una vez más para que la tengan en cuenta y para que participe de ella.
Nuestra pregunta de hoy, la decisión de Trump de asesinar a Soleimani ha provocado gran malestar y rechazo en el pueblo estadounidense. La acción contra Irán se da en medio del proceso de impeachment y en año de elecciones. ¿Por qué crees que Donald Trump ordenó el asesinato de Soleimani? Participe en nuestra pregunta del día y deje usted su opinión. Hacemos una pausa aquí en Temas del Día y lo hacemos con la invitación a que participe en nuestra pregunta del día. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. Este viernes, de 10 de enero, se cumple un año de la juramentación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al nuevo periodo presidencial luego de las elecciones del 20 de mayo de 2018. Este es nuestro segundo tema del día. Desde el estado La Guaira, en un encuentro con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, el mandatario venezolano interactuó este viernes con voceros y voceras populares de todo el país a fin de preparar y afinar la organización para hacer frente a los desafíos que enfrentará la revolución bolivariana en 2020. Estamos cumpliendo un año del nuevo periodo, un año que parecen 100. Hace un año, hoy 10 de enero del 2019, por voto del pueblo, decisión soberana y constitucional, ustedes decidieron reelegirme como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y fui a jurar el cargo, fui a jurar el compromiso. Saber cuál es el panorama político y social de Venezuela a un año desde la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver qué dice nuestro corresponsal Leonel Retamal desde Caracas. Leonel, saludos. Cuéntanos más detalles sobre este primer año de este nuevo año presidencial del presidente Maduro. Luis, muy buenas tardes y también a toda nuestra audiencia. Como ya lo comentaba, se cumple un año. El presidente Nicolás Maduro está haciendo diversas actividades con organizaciones sociales en la antesala de lo que será la presentación de su memoria de cuenta anual la próxima semana. El escenario que se vive actualmente en Venezuela es bastante distinto al vivido hace un año atrás cuando asumió el presidente Maduro. Este año se realizó esta semana, hace pocos días atrás, el domingo 5 de enero, la elección de una nueva directiva para la Asamblea Nacional. Quedó relegado el diputado Juan Guaidó. Hay una nueva directiva también opositora al gobierno de Nicolás Maduro, pero que ha tenido una actitud por lo menos dialogante de poder establecer cierta normalidad y reinstitucionalizar este poder del Estado, el poder legislativo. Esto es el contexto que se está dando y también el presidente hoy día en esta reunión con estos voceros territoriales de todo el país señaló que se están preparando para lo que se viene este año, que es un proceso electoral nuevo que va a renovar por completo la Asamblea Nacional. No hay fecha todavía, quedan algunos pasos previos, como por ejemplo la designación del Consejo Nacional Electoral, que es tarea del Parlamento. Ya han habido algunos pronunciamientos de parte de las fuerzas políticas para avanzar en esa línea. Lo ha hecho también la mesa de negociación que está funcionando desde el año pasado entre sectores de la oposición y del gobierno. Este es uno de los temas principales. Y de ahí en adelante se va a comenzar todo un proceso de campaña electoral, de todos los procesos que dicta la normativa venezolana para avanzar en esa línea. Entonces, hay una preparación de las fuerzas políticas para el evento de este año, que sin duda será el que marque la pauta política, y han hecho llamados finalmente las fuerzas también a mantener a que Estados Unidos se aleje. Han rechazado los intentos de injerencia, este llamado que hacía, por ejemplo, ayer el canciller, esta información en que develó cómo Estados Unidos trataba de alinear a distintos países para seguir interviniendo en Venezuela a través de un abierto injerencismo, han denunciado a las autoridades. También lo hizo esta mañana el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien denunciaba este aspecto, y por lo tanto este es uno de los elementos en que Venezuela tiene una actividad política propia a la interna
pero que está confrontado con los intereses de Estados Unidos, que tratan de seguir desestabilizando. Ya, por ejemplo, desvalidó a la Asamblea Nacional que fue electa esta semana, quiere tratar de imponer al diputado Guaidó, entonces hay una disputa política que se está generando ahí, pero las fuerzas políticas, como quedó demostrado en esta reunión del presidente Maduro, están trabajando ya con miras a los desafíos electorales de este año 2020, Luis. Panorama político, mucho que contar aquí en Venezuela, tanto política como socialmente hablando. Muchísimas gracias, Leonel, por ese reporte. Hasta la próxima. Ahora bien, vamos a hablar de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos las informaciones revisando la cuenta de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Tribunal Constitucional definirá antes del 22 si se prorroga mandato de gobierno y legislativo. El presidente Evo Morales advirtió que ningún órgano del Estado puede ampliar el mandato por encima de la Constitución y que quienes lo prorroguen responderán a la justicia. Ahora información desde México en la cuenta de nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Vamos a revisar. Ahí la tenemos, es Freddy Morales, que ya informábamos sobre la situación en la ciudad de La Paz. Ahí lo tenemos, Eduardo Martínez dice, múltiples reacciones ha generado el tiroteo. ¿Qué fue lo que pasó? Un niño de 12 años que llevaba un par de armas abrió fuego en contra de su profesora, de sus compañeros y del maestro de educación física y posteriormente se suicidó. Como resultado de esto, la maestra fue quien resultó muerta. Sin embargo, hasta este momento se mantienen las investigaciones alrededor de dónde pudo haber obtenido este menor de edad de 12 años este tipo de armamento. Cabe destacar que entre las reacciones se encuentra la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó los hechos y quien dijo que se debe de analizar todas las medidas y también los programas necesarios para que se garantice la seguridad de los alumnos en los centros de estudio. Además, a este tipo de condenas se sumaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también a través de las redes sociales ha habido muchísima consternación por parte de los ciudadanos aquí en territorio mexicano. Cabe destacar que el niño de 12 años probablemente, y de acuerdo a lo que ha señalado el gobernador del estado, habría tomado influencia de un videojuego ante cómo se registraron los hechos. Este menor de edad vivía con sus abuelos maternos y también este ha sido uno de los reclamos permanentes del gobierno de México, que es precisamente evitar y frenar el flujo de armamento que llega desde Estados Unidos de manera ilegal, sobre todo porque se sabe que el 70% de las armas de manera irregular que se encuentran en México, pues provienen precisamente del otro lado de la frontera, una zona muy cercana al sitio donde se registraron los hechos. Ahora para nuestro tema en desarrollo nos vamos a Chile. La Plaza Dignidad es escenario hoy de nuevas movilizaciones en apoyo a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile que llamaron a movilizarse en contra de la prueba de selección universitaria. Una nueva manifestación en medio de esta ola de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Para ampliar la información nos vamos ahora hasta Santiago de Chile vía telefónica con nuestra corresponsal Paola Drangling. Paola, saludos. Adelante con el informe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, una semana tremendamente convulsionada en todo Chile porque los estudiantes secundarios han hecho esta protesta en contra de la prueba de selección universitaria. Uno de sus voceros, Víctor Chanfro, ha dado una lección a todo el país, porque hay que recordar que él es nieto de un detenido desaparecido y hay que decir que hace pocos momentos se ha conocido una noticia de último minuto en el que Ricardo Laurens, un ex agente de la policía secreta de Augusto Pinochet y que fue el torturador y responsable de la desaparición justamente de Alfonso Chanfro,
el abuelo del vocero de los secundarios que en este año 2020 tiene al gobierno nuevamente con manifestaciones en las calles para exigir el fin de esta prueba universitaria que acusan. Es segregadora respecto de la capacidad que tienen los chicos que estudian en los sectores más vulnerables de entrar a la universidad. Nosotros nos estamos trasladando hacia Plaza de la Dignidad, ya está comenzando a llegar gente al lugar para manifestarse porque Víctor Chanfro y otros dirigentes estudiantiles que han encabezado justamente estas manifestaciones están siendo perseguidos con querellas criminales por parte del gobierno que invoca la Ley Interior de Seguridad del Estado luego de estas protestas que en varias ciudades terminaron por suspender esta prueba de selección universitaria. Así están las cosas en Chile a esta hora. Más adelante regresaremos allá en lo largo de esta jornada para ampliar también la información sobre esta nueva jornada de protestas en Chile. Mientras tanto, hoy es viernes y tenemos tema de la semana. Tiene que ver con Irán. Hoy se cumple precisamente una semana del asesinato del comandante de las brigadas Quds, Qasem Soleimani, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El asesinato del general disparó la tensión en Medio Oriente. Múltiples reacciones se han dado a nivel mundial en rechazo a la acción del Pentágono. Este es nuestro tema de la semana. En respuesta, el cuerpo militar iraní lanzó la operación Mártir Soleimani en represalia por el asesinato del general. Irán respondió el miércoles pasado con el lanzamiento de misiles tierra a tierra a la base aérea de Ain al-Assad en Irak. El segundo ataque alcanzó la base aérea en la región iraquí del Kurdistán, a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Erbil. En ambas instalaciones había tropas estadounidenses apostadas. Tras la ofensiva, la Guardia Revolucionaria iraní informó que cualquier país con bases militares estadounidenses de las que pudiera salir una respuesta sería blanco de los ataques para vengar el asesinato del general Qasem Soleimani. Anoche se usaron decenas de misiles de fabricación nacional, nuestros misiles domésticos de corto alcance, debido a la distancia con los objetivos y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una base estadounidense importante que dijeron que habían gastado mucho dinero fue golpeada. Luego de este bombardeo en una rueda de prensa, el presidente Donald Trump justificó la medida y acusó al militar iraní de promover el terrorismo. Bajo mi dirección, los Estados Unidos y las fuerzas militares eliminaron al principal terrorista del mundo, Qasem Soleimani. Como jefe de las fuerzas Quds, Soleimani era responsable de algunas de las peores atrocidades. Ahora bien, producto del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, Trump amenazó también con imponer nuevas sanciones a ese país, una medida que se hizo efectiva este viernes y que fue anunciada a través, debo decir, que fue anunciada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Vamos a ver. Estamos anunciando 17 sanciones específicas contra los mayores fabricantes de acero de Irán, 3 entidades con sedes en Seychelles y un buque involucrado en la transferencia de productos. Como resultado de las acciones, cortaremos miles de millones de dólares de apoyo al régimen iraní y continuaremos nuestra aplicación de sanciones a otras entidades. En medio de toda esta situación, los demócratas en el Congreso han iniciado acciones para intentar frenar las acciones bélicas del presidente Donald Trump contra Irán. Precisamente sobre esta información vamos ahora a obtener más detalles con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Estoso. Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes y también otras reacciones a nivel interno en Estados Unidos sobre el asesinato de Soleimani? Adelante. Te digo, Luis, que más que nada ha sido una votación simbólica porque la mayoría, estamos hablando de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes votó a favor de una resolución para limitar los poderes militares de Trump en Irán, solamente en Irán, pero que el trámite, digamos así, para que tome vigencia, tiene que pasar por distintas instancias. La próxima es someter esa resolución a votación en el Senado. Todavía no ha pasado eso. En caso, supuestamente, si el Senado la aprobara, volvería entonces a la Cámara Baja y la debería mandar entonces para su firma al Ejecutivo, al presidente Trump, que por supuesto la va a rechazar
y no se cuenta con el quórum necesario para dejar sin efecto ese rechazo. En conclusión, es un mensaje claro para decirle al presidente, usted tiene que hacer los deberes y entonces respetar la Constitución, porque es precisamente el legislativo el que aprueba las acciones militares y no unilateralmente como lo hizo el presidente. Por otro lado, Luis, el gran tema de fondo es, todavía no existe una razón que satisfaga al pueblo de los Estados Unidos que ha sido la justificación de esto. En definitiva, lo único que dice el presidente Trump, acá hay un señor que era muy malo. Entonces, como era muy malo y amenazaba con nuestros intereses, había que eliminarlo, lo hicimos y entonces estamos viviendo cada mañana un día más tranquilo. Sin embargo, una encuesta muestra que el 55% de los estadounidenses, es decir, más que la mayoría, dice que Estados Unidos hoy es más inseguro luego del asesinato de Soleimani ordenado por Trump. Y por otro lado, también sale a referirse que más sanciones, porque dice que en definitiva Irán promueve el terrorismo y estas sanciones que se anunciaron, como tú decías, por el secretario del Tesoro Mnuchin esta mañana, en realidad han sido contradecidas por la 2 veces nominada al Premio Nobel de la Paz, Medea Benjamin, que dice, y lo tenemos precisamente en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle esta semana, aquí el que promueve globalmente el terrorismo en el Medio Oriente es Estados Unidos. Es decir, que incluso en este país se escuchan las dos campanas. Por un lado, el presidente trata de justificar que no convence al pueblo estadounidense de que lo hizo para hacer un país más seguro. Decía en el día de ayer, en un acto de campaña en Ohio, en realidad nosotros sabíamos que tenía pensado Soleimani atacar varias embajadas, no solamente la de Bagdad, y por eso lo eliminamos. Y sin embargo, Luis, en gran contradicción, el día anterior, el miércoles, todos los congresistas, los miembros de las dos cámaras, fueron presentados un briefing, es decir, una información detallada en la cual estuvo la gente del Pentágono, estuvo la CIA e incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, y a ninguno de los congresistas se le mencionó que el motivo, que la justificación haya sido que se sabía que iba a bombardear las embajadas. Es decir, hasta una contradicción en lo que dice el presidente para justificar y lo que dicen otras partes del Pentágono y las otras autoridades. Hay gran malestar a nivel del Congreso porque le han pasado por arriba, porque no le explican por qué lo hicieron. Recuerdan ustedes que cuando iniciaron la guerra del Golfo, la versión oficial era Saddam Hussein, era también el malo de la película y entonces tenía armas de destrucción masiva que podía poner en peligro la vida de Occidente en cualquier momento. Nunca aparecieron las armas de destrucción masiva. Bueno, acá sigue sin aparecer la justificación de por qué el presidente Donald Trump ordena el asesinato del líder militar más importante de Irán. Eso tiene no solamente enfurecido con ira al pueblo estadounidense, especialmente a través de las encuestas que dice nos puso en una situación que estamos más inseguros, sino a los representantes del Poder Legislativo que dice no respeta lo que establece la Constitución en cuanto al manejo de operaciones militares. Jorge Gestoso, y no olvidar también que estamos en año electoral, por lo tanto hay que ver qué otra repercusión le podría traer esto al presidente Donald Trump y al Partido Republicano. Gracias, Jorge, por este reporte. Hasta la próxima. Ahora, vamos a recordar nuestra pregunta del día que tiene que ver con este tema. Ahí tenemos nuestra pregunta del día, tiene que ver precisamente con este tema. La decisión de Donald Trump de asesinar a Soleimani ha provocado gran malestar y rechazo en el pueblo estadounidense. La acción contra Irán se da en medio del proceso de impeachment y también en año de elecciones. ¿Por qué crees que Donald Trump ordenó entonces el asesinato de Soleimani? Vamos a ver algunas respuestas a nuestra pregunta del día y pregunta de la semana también. Wilmer Castro dice, para verse más fuerte delante de las corporativas transnacionales que lo colocaron ahí para que cuidara sus inversiones, las mismas que están acabando con la humanidad. Dice Wilmer Castro, gracias por participar. Vamos a ver otra respuesta. Ahí está, dice la cuenta de Classical Music.
Israel exigió el asesinato de Soleimani. Israel amenazó a Estados Unidos con detonar la ojiva nuclear que robó en el traslado desde los campos de ICBM en Colorado a Nebraska. Esa ojiva es para atacar a Estados Unidos si no obedece Trump a Israel. Bueno, vamos a ver, Sergio Villegas. Trump no tiene cerebro para eso. El psicópata es el que lo manda y manipula. Los que le infiltraron su familia, dice Sergio Villegas. Tenemos más respuestas. Bárbara Reyes: es parte de su campaña electoral, pero se equivocó de estrategia. El pueblo de Irak no lo perdonará jamás, dice Bárbara. Y una última respuesta, ahora desde la cuenta de Luis L. Díaz. Tan sencillo como esto. Es año electoral en Estados Unidos y desviar la atención del mundo hacia otro lugar es lo ideal para que todos vean a Trump como el gran luchador contra el supuesto terrorismo. Y ojo, no sería sorpresa que se produzcan más hechos de esta índole. Esperemos que no. Así las cosas, y con esas respuestas a nuestra pregunta del día, llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día. Tengan todos buen fin de semana. Hasta la próxima.